A Begoña Gómez se le imputa un delito de tráfico de influencias. En concreto, ¿qué hecho, si es que lo determina el juez, le imputa a Begoña Gómez? Tanto la Fiscalía como la Defensa han reiterado, ¿no?, constantemente que haya una delimitación de cuáles son los hechos investigados. Y yo creo que aquí la clave la situó la Audiencia de Madrid cuando revocó varias decisiones del juez instructor, revocó el secreto de las actuaciones, pero también delimitó cuál tenía que ser el objeto de la causa. Aquí, como conocemos, y las declaraciones testificales de hoy son un buen ejemplo, la causa se está convirtiendo en una especie de cajón desastre donde entran denuncias de mucho tipo que no están realmente conectadas entre ellas, porque no hay una conexión directa entre el rescate de Europa, la financiación de los másteres de la Complutense, las adjudicaciones al empresario Carlos Barrabés. Y lo que dijo en la Audiencia de Madrid es que la investigación no puede ser prospectiva. Prospectiva significa que no se puede ir buscando para ver si se encuentra algún delito, sino que una investigación penal correcta debe delimitar qué hechos son delictivos y cuáles son los indicios. Claro, está buscando emails y documentos para seguir investigando en una línea que tú me corregirás, pero la Guardia Civil ha dado por muerta, porque dice en el informe que la vía por la que está investigando el juez no lleva ningún delito. Es cierto que los informes de la Guardia Civil, de la UCO, han descartado que haya habido ninguna actuación fraudulenta conectada a ese conjunto de cartas de recomendación. A la vista de los precedentes, la audiencia ya indicó que sería inquisitorial, sería como ir a pescar, que es lo que se dice cuando hay una investigación prospectiva, sería inadecuado jurídicamente investigar para ver toda la vida de una persona, todos los actos que realiza, para ver si se encuentra algún delito. Hay que ir a investigar cuando hay acusaciones sobre hechos muy concretos. Ni siquiera ha empezado septiembre y el juez Peinado ya ha vuelto a la carga. Y eso no es porque tenga un profundo compromiso con la verdad y con la justicia, sino por algo bastante más sencillo y ridículo al mismo tiempo. Y es que el señor Feijóo, después de volver de sus necesitadas vacaciones, después de un año entero lloriqueando porque no es presidente, porque no quiere, pues tiene que tener algo que decir. Y el juez Peinado, pues bueno, ha llegado de vacaciones una semana antes que el señor Feijóo para darle a ese argumentario y que pueda volver a decir pues las dos únicas cosas que parece que sabe decir últimamente Feijóo. Una, que España se rompe, que se la tenemos garantizada, y dos, Begoña Gómez, Begoña Gómez, Begoña Gómez. ¿Qué pasa? Pues que el juez Peinado intensifica, dice el diario.es, la investigación a Begoña Gómez mientras sigue sin aclarar de qué acusa a los investigados. Y es que este es el drama del asunto. Y es que cuando se le ha preguntado al juez Peinado cuál es el objeto de la investigación, de qué se le acusa, sobre qué están investigando a Begoña Gómez y por qué están estirando el chicle de esta manera tan infame, incluso el otro día diciendo que iba a dar el vídeo de la declaración de Pedro Sánchez a Vox a manos limpias y a Hazte Oír, y la respuesta que da el juez Peinado siempre, las únicas veces que se ha dignado a contestar, porque no tuvo más remedio, porque se lo preguntó la defensa de Begoña Gómez, fue que era culpable de cualquier cosa, era potencialmente culpable, por supuesto, de cualquier cosa que hubiese ocurrido entre el 2018 y el 2024, es decir, en el tiempo en el que su marido ha sido presidente del gobierno, cualquier cosa. ¿Eso es una investigación al uso o es una investigación que se dice prospectiva? Es decir, eres sospechosa de cualquier cosa que hayas hecho en este tiempo, vamos a ver si encontramos algo. Y si esto no sirve, pues miro otro, y si esto tampoco sirve, pues miro otra cosa. Y si al final no llega nada, pues me da igual, porque lo importante son los titulares que llegan al final. Vamos a ver ahora enseguida la entrevista al magistrado, que explica bastante bien cuáles son las principales claves. Pero vamos a ver cómo empieza esta semana judicial en el caso de Begoña Gómez. Dice así Elena Herrera en el diario.es. Tras un breve parón veraniego, el juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a ponerse al frente de la investigación por presunta corrupción que mantiene abierta desde el pasado abril contra Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno. En los últimos 4 meses, ninguna de las diligencias puestas en marcha ha arrojado indicios claros de delito contra ninguno de los investigados: Gómez, el empresario Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache. El magistrado no ha aclarado de qué se les acusa. Además, las pesquisas acumulan ya 2 informes exculpatorios de la Guardia Civil y media docena de testimonios que niegan irregularidades en los hechos que originalmente denunció el sindicato Ultra Manos Limpias. Una de las primeras decisiones de Peinado tras el receso estival ha sido garantizar que las partes personadas, incluida por tanto las organizaciones de extrema derecha que impulsan la acusación, Vox, Hazte Oír, Manos Limpias, tengan acceso a la grabación de la no declaración de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. La publicación de la imagen del presidente ante el juez, aún como testigo, es solo cuestión de tiempo. Todavía no ha aparecido, pero seguramente es probable que esta semana, pues no sé, No Diario, en The Objective,
en alguno de estos maravillosos medios, por cierto, de Objective, hay que decirlo todas las veces que sea necesario, condenado por una de las noticias que utilizó el sindicato Manos Limpias, pseudo sindicato Manos Limpias, para poner la querella a Begoña Gómez que aceptó el juez Peinado. Condenado. A ver dónde aparece ese vídeo. La publicación de la imagen del presidente ante el juez, aún como testigo, es solo cuestión de tiempo. Los precedentes señalan que ninguna declaración judicial con interés mediático ha logrado jamás no ser reproducida por los medios de comunicación, y todo apunta a que este caso no será una excepción. La de Sánchez fue una comparecencia breve, de apenas 2 minutos, e intrascendente para la investigación, dado que se acogió a su derecho a no testificar contra su cónyuge, un derecho que aparece en la ley de enjuiciamiento criminal, que parece que el juez Peinado desconoce o por lo menos pasa de ella, y por eso se han querellado por prevaricación, porque le ha ido a tomar declaración sabiendo perfectamente que no tenía primero que hacerlo presencialmente en la Moncloa, pero le hacía ilusión entrar en Moncloa junto, por supuesto, a una abogada de Vox, la única forma en la que va a tocar Vox la Moncloa a corto plazo parece ser. Y en segundo lugar, le preguntó una cosa que era evidente, que no iba a declarar contra su propia mujer, pero bueno, quería la imagen, es evidente. El magistrado tomó la decisión de poner estas imágenes a disposición de acusaciones y defensas con el criterio en contra de la Fiscalía, que había alegado que no tenían utilidad material o procesal para la investigación, porque no decía básicamente nada. Lo único que les interesa es la imagen. Pero el juez defiende que, del silencio, esto es muy fuerte, de Sánchez, pueden extraerse conclusiones sobre posibles indicios, ya sean inculpatorios o exculpatorios. Eso es muy fuerte. Citaciones de testigos. Además de esta decisión, el juez reactiva la causa con una batería de declaraciones de testigos vinculados con las 3 vías de investigación que mantienen abiertas, ignorando las delimitaciones de la Audiencia de Madrid. Una son los contratos públicos millonarios que consiguió el empresario Carlos Barrabés, cuyo domicilio fue registrado este viernes por la Guardia Civil. Otra es la relación que Gómez estableció en el Instituto de Empresa con los dueños de Globalia, propietaria de la compañía Air Europa, y que después fue rescatada por el gobierno en la pandemia. Que, por cierto, esto dijo, no solamente la Guardia Civil, que dijo aquí no hay nada, sino también la Audiencia Provincial de Madrid dijo, esto es que no lo investiguéis porque es absurdo. Todas las aerolíneas fueron rescatadas en la pandemia, y que ni siquiera eran rescates, eran simplemente préstamos con intereses pues, un poco más bajos y ni siquiera demasiado más bajos, pues para que se mantuviesen a flote durante aquellos meses en los que no se podía volar ni viajar. Pero bueno, que dicen que esto fue por Begoña Gómez, por supuesto, y el resto de aerolíneas supongo que también. Y una tercera ramificación es la relación de la esposa del presidente del gobierno con la Universidad Complutense de Madrid. Es decir, estirar el chicle hacia todas las cosas a ver si alguna sale. Y las que no salgan, pues sigues hablando de ellas. Que algún titular sacarás. Respecto a esta última cuestión, el juez acordó esta semana citar para el lunes 26, es decir, para el día de hoy, de agosto, al consejero delegado de Real Seguros, Ignacio Mariscal, y al subdirector general de la Fundación La Caixa, Marc Simón Martínez. Ambas compañías patrocinaron la Cátedra de Transformación Social Competitiva que Gómez dirigió en la Complutense. Esa tercera vertiente del caso tiene que ver con la relación entre Gómez y ese centro educativo. En concreto, el juez indaga sobre si recibió algún trato de favor para dirigir esa cátedra y si además gestionó de forma irregular un software desarrollado en el seno del centro educativo. Su rector, Joaquín Goyache, ha comparecido ya 2 veces, la primera como testigo y la segunda como imputado, que ese es otro tema sobre cómo el juez Peinado primero llama como testigo y después te imputa, que es lo que le interesaría seguramente hacer con el presidente del gobierno. Y en las 2 ha negado haber dado trato de favor a Begoña Gómez y se ha desvinculado de la creación de la cátedra. En paralelo, la propia universidad se ha dirigido varias veces por escrito al juez para confirmar que no ha encontrado pruebas de irregularidades. Es decir, la misma universidad dice que es que no hemos encontrado nada. Pero, y atención a esto, no obstante, el centro educativo sí ha solicitado que sea el magistrado el que investigue si Gómez incurrió en alguna ilegalidad gestionando un software creado en el seno de su cátedra. Es decir, esta Universidad Complutense de Madrid, que ahora, por cierto, nombra a Ayuso como alumna ilustre, a pesar de que no quieren publicar su perfil académico, las notas, ni su currículum vitae, ni que nos enteremos de absolutamente nada. De hecho, lo recurren a la justicia para que no pueda salir. Ahora resulta que dicen, pues miren, hemos investigado, no vemos irregularidades, pero ¿sabéis qué? Que sigan investigando, a ver si ellos encuentran algo. Hombre, así las cosas no funcionan, hijo mío. Que sigan investigando, a ver si aparece algo. Hombre, tendrás que acusar, tendrás que decir, aquí hay potencialmente un delito, ¿no crees? Además, el magistrado escuchará este lunes, es decir, hoy, atención a este nombre, Leticia Laufer. Se llama así de verdad. O sea, no es que haya Laufer en este país, que efectivamente lo hay, otros lo llaman Laufer o Lofer, bueno, Laufer, y se llama esta señora Laufer, que resulta que es exdirectora de Guacalúa, una firma de innovación en el sector del turismo, creada por Globalia y la Organización Mundial del Turismo. Esta compañía firmó un patrocinio de 40.000 euros al año con el
IE Africa Center que dirigía Gómez. El objeto era sufragar unas becas, vuelos y la organización de eventos. El convenio se firmó en enero de 2020, antes de la pandemia, y nunca se puso en marcha, precisamente por la crisis sanitaria. Es decir, los 40.000 euros prometidos no llegaron nunca en su totalidad. Además que no llegó el dinero, en fin. La aerolínea reconoció haber pagado solo 1.700 euros por 2 billetes a Londres para que Gómez y la presidenta del Africa Center asistieran a un evento. O sea, si la corrupción son 1.000 euros por un billete para promocionar el Africa Center en Londres, pues no sé, bastante cutre este caso de corrupción, este presunto caso de corrupción. La empresaria ya compareció en junio en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo. Ahí explicó que se reunió con Gómez varias veces para abordar temas de innovación, pero nada relacionado con el rescate de Air Europa, una de las acusaciones de manos limpias desestimadas, como he dicho antes, por la Audiencia de Madrid y la Guardia Civil. También, pero bueno, es que son comunistas la Guardia Civil y la Audiencia Provincial de Madrid, supongo. También está citado el empresario Luis Miguel Ciprés, directivo del grupo empresarial de Juan Carlos Barrabés, al que se acusa de haberse beneficiado de su cercanía a Gómez. Su testifical estaba originalmente señalada para el pasado julio, pero el juez decidió volver a citar de para agosto después de que, nervioso, el empresario no recordara algunos detalles necesarios para la causa. Será a finales de septiembre, con todas estas diligencias ya finalizadas, cuando la Audiencia de Madrid estudie los recursos que el abogado de Gómez, Antonio Camacho, y la Fiscalía han presentado contra diversas resoluciones del juez Peinado. El tribunal anunció que hasta el 30 de septiembre no empezará a analizar esas alegaciones que piden esencialmente el archivo de la causa. Es decir, hasta el 30 de septiembre ni siquiera se va a plantear si esto tiene sentido o si está siendo efectivamente, como es evidente, una investigación prospectiva. Mientras tanto, el juez Peinado estará pendiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuyos magistrados tienen encima de la mesa 2 querellas que le acusan de revelar secretos y prevaricar en la gestión de esta investigación. Una de ellas la presentó la Abogacía del Estado, en nombre de Pedro Sánchez. Los servicios jurídicos del Estado entienden que el juez retorció la ley para forzar que su comparecencia fuese presencial en la Moncloa y no por escrito. La segunda lleva la firma de Begoña Gómez, que acusa al instructor de alimentar una investigación perversa y prospectiva, y además hay una tercera que le ha puesto el periodista Máximo Pradera, y yo creo que también con bastante buen criterio puesta. Vamos a escuchar ahora la interpretación del magistrado Joaquín Bosch en La Hora de la 1. Está con nosotros Joaquín Bosch, magistrado, portavoz territorial de jueces y juezas para la democracia. Joaquín, muy buenos días. Hola Silvia, buenos días. A Begoña Gómez se le imputa un delito de tráfico de influencias. En concreto, ¿qué hecho, si es que lo determina el juez, le imputa a Begoña Gómez? ¿Qué hecho? ¿Qué es concretamente? Una de las cuestiones discutidas en la causa, y de hecho tanto la Fiscalía como la Defensa han reiterado constantemente que haya una delimitación de cuáles son los hechos investigados. Y yo creo que aquí la clave la situó la Audiencia de Madrid cuando revocó varias decisiones del juez instructor, revocó el secreto de las actuaciones, pero también delimitó cuál tenía que ser el objeto de la causa. Aquí, como conocemos, y las declaraciones testificales de hoy son un buen ejemplo, la causa se está convirtiendo en una especie de cajón desastre donde entran denuncias de mucho tipo que no están realmente conectadas entre ellas, porque no hay una conexión directa entre el rescate de Europa, la financiación de los másteres de la Complutense, las adjudicaciones al empresario Carlos Barrabés. Y lo que dijo en la Audiencia de Madrid es que la investigación no puede ser prospectiva. Prospectiva significa que no se puede ir buscando para ver si se encuentra algún delito, sino que una investigación penal correcta debe delimitar qué hechos son delictivos y cuáles son los indicios. Y la audiencia delimitó únicamente a las adjudicaciones al empresario Carlos Barrabés, dijo que se investigara por si las cartas de recomendación junto a otros elementos podían suponer delitos, pero indicó también que para que no fuera prospectiva la instrucción penal tenía que apartarse de otras actuaciones como el rescate de Air Europa, pero como vemos la causa ha seguido creciendo, esos riesgos de que sea un cajón desastre donde quepa todo siguen estando presentes y hay recursos ante la audiencia que tendrá que volver a pronunciarse sobre esa delimitación. Lo he explicado perfecto. ¿Cuál es, y añado yo, cuál es la relación entre todos esos casos? Pues la intención evidente de responder a aquello que dijo Aznar de quien pueda hacer que haga, y este señor, el juez Peinado, está haciendo lo que puede para intentar acabar con el gobierno, pues como a través de las urnas no se les dio demasiado bien, pues él haciendo esto, juntando todo tipo de delitos, unos que no tienen que ver con otros, y haciendo eso, una investigación prospectiva para intentar debilitar la imagen del gobierno en medios de comunicación, porque se está todo el día hablando de esto, y como decía al principio, es que Feijóo lo agradece, porque es que si no, no tiene otra cosa de la que hablar. En los últimos días, el mismo viernes, el juez ordenó a la Guardia Civil, a una unidad central operativa de la Guardia Civil, que registrase la casa de Barrabés.
claro, está buscando emails y documentos para seguir investigando en una línea que tú me corregirás, pero la Guardia Civil ha dado por muerta, porque dice en el informe que la vía por la que está investigando el juez no lleva ningún delito. Ahí la Audiencia de Madrid lo que dijo es que ahí podía haber un principio de razones para investigar porque había unas cartas de recomendación que, aunque es cierto que el delito de tráfico de influencias implica algo más que unas cartas en un conjunto de cartas de recomendación que han enviado muchos organismos, pero la audiencia dijo que ahí había un dato objetivo y que se tenía que investigar para confirmar si había hechos que acreditaran que se ha podido cometer un delito de tráfico de influencias, porque en este caso Begoña Gómez pudo haber influido en la adjudicación de esos contratos. Es cierto que los informes de la Guardia Civil, de la UCO, han descartado que haya habido ninguna actuación fraudulenta conectada a ese conjunto de cartas de recomendación. Al mismo tiempo, también es cierto que el juez instructor sigue con la investigación y no podemos saber los motivos por los que se acordó esa entrada de registro, porque es una pieza que está declarada secreta. Cuando se levante ese secreto, podremos conocer y valorar los motivos por los que se ha acordado esa entrada de registro. Sí, muy buenos días, señor Bosch. Es verdad que la investigación del juez Peinado, para los que no somos expertos, nos sorprenden. Hay cosas que nos sorprenden. Por ejemplo, la última, la providencia de la semana pasada, en la que hablaba de que se podían sacar conclusiones del silencio del presidente. Es decir, cosas que en otras instrucciones no vemos que los jueces lo interpreten y se expresen de esa forma. La pregunta es clara. Por su conocimiento, ¿qué podemos esperar de la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid del día 30 sobre el proceso que está llevando a cabo el señor Peinado? Es decir, ¿le pueden volver a reconvenir, le pueden volver a delimitar? ¿Cabría incluso la posibilidad de que le quiten, le aparten de la causa? ¿Qué podemos esperar de esa decisión de la Audiencia? Por partes. En primer lugar, hay consenso en los foros de juristas, como también en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sobre que el silencio de un testigo por razones de parentesco no puede tener consecuencias incriminatorias. Eso ha dicho claramente el Tribunal Supremo cuando dice que el fundamento que tiene es la protección de las relaciones familiares y que a un pariente no se le puede exigir que declare contra un familiar suyo. De hecho, yo es la primera vez que leo en una resolución judicial que de ese silencio se puede extraer alguna consecuencia incriminatoria. Por eso creo que es una valoración que es cuestionable jurídicamente y, en todo caso, en estas situaciones, cuando haya decisiones judiciales discutibles, hay que ir a la vía de recurso. Y en eso estamos precisamente, la Audiencia de Madrid, porque ahí han llegado diversos recursos. A la vista de los precedentes, la audiencia ya indicó que sería inquisitorial, sería como ir a pescar, que es lo que se dice cuando hay una investigación prospectiva, sería inadecuado jurídicamente investigar para ver toda la vida de una persona, todos los actos que realiza, para ver si se encuentra algún delito. Hay que ir a investigar cuando hay acusaciones sobre hechos muy concretos. Por ello, a la vista de este precedente, yo creo que es previsible que la audiencia pueda reconducir el objeto de la investigación, porque es verdad que la Fiscalía continuamente está solicitando que se delimite y hasta ahora la única resolución clara sobre esto lo que dice es que se investigan todos los actos de Begoña Gómez desde que Pedro Sánchez accedió a ser presidente del gobierno. Y esto efectivamente sí que puede tener elementos que podrían ser prospectivos. Mi impresión es que la Audiencia de Madrid puede reconducir otra vez el objeto de la investigación y me parece mucho menos probable que pueda apartar al juez instructor. Eso no lo veo posible, porque para apartar a un juez instructor tiene que prosperar una recusación o que se abstenga. Y esto sería posible, por ejemplo, si se iniciaran diligencias por prevaricación, después de las querellas que se han presentado contra el juez Peinado. Pero de los datos que tenemos en las actuaciones, a mí me parece también bastante poco probable que pueda iniciarse una causa penal por prevaricación, porque una cosa es que una resolución sea discutible jurídicamente y otra que, como dice el Código Penal, sea una actuación injusta a sabiendas, de que sea arbitraria, que sea dolosa y contraria al ordenamiento jurídico. Y para que todo esto se solucione o nos den algún tipo de respuesta, lo peor de todo es que vamos a tener que esperar hasta el 30 de septiembre. Y hasta el momento
pues el juez Peinado va a seguir con las suyas, difundiendo el vídeo de la declaración de Pedro Sánchez, llevando a pasear de la manita a la abogada de Vox a donde haga falta y permitiendo que, pues, este mes, la vuelta a las vacaciones y sobre todo, atención, cuando venga Feijóo a opinar sobre el vídeo que salga de Pedro Sánchez declarando frente al juez Peinado, pues sea exactamente igual que todos los anteriores. El juez Peinado haciendo cosillas, los medios de comunicación recogiéndolo, noticias por internet mezcladas con noticias falsas y mientras tanto el único debate que hay en este país, además, insisto, de España se rompe es Begoña Gómez, Begoña Gómez. ¿Qué puede pasar? Como decía aquí Joaquín Bosch, pues una de dos, o la Audiencia Provincial de Madrid delimita el caso y dice, mira, pues tienes que investigar esto solo, porque lo que estás haciendo es una investigación prospectiva, o en el caso 2 es que lo sacan del caso, que es lo que dice aquí Joaquín Bosch, que puede ser más difícil, porque a pesar de que se han querellado contra él, dice que es difícil demostrar que el juez está haciendo algo con la clara intención de saber que lo que está haciendo está mal hecho y de perjudicar. Pero claro, es que entonces el juez está completamente blindado de cabeza a pies porque puede decir, no, yo aquí no tengo ningún tipo de intencionalidad, yo lo hago de esta manera, puede ser que me equivoque, pero no es que lo haga sabiendas de que me equivoco. Y si simplemente pues es tu palabra de decir, no, yo no hago sabiendas que me equivoco, me puedo equivocar, pero no hagas sabiendas que me equivoco, y eso se da como cierto, y eso te puede liberar, te puede salvar de ser condenado o simplemente ser investigado por prevaricación, que a mi parecer yo creo que es bastante claro lo que está haciendo aquí el juez Peinado, hombre, pues entonces se puede ir de rositas. Y también eso marca un precedente bastante peligroso, que es decir, cualquiera puede actuar de la forma que está actuando el juez Peinado, sobre todo si el juez Peinado se acaba yendo de rositas y no le pasa nada porque dice, no, puede ser que me equivocase, y para eso ya está la Audiencia Provincial, para dirigirme hacia donde tengo que ir, ya. O sea, que al final, al puerto llegaremos y llegará bien, el barco intacto seguramente, pero por el camino, ¿cuántos cañonazos se ha llevado? Y esos cañonazos no son judiciales, esos cañonazos son mediáticos, de tertulias, etcétera, que es lo que digo siempre, es que está mal planteado este asunto. O sea, para un sistema jurídico del siglo pasado, pues igual tiene sentido. Para un sistema mediático del siglo XXI, no, porque es que hay dos juicios paralelos. Y el juicio que le importa de verdad al juez Peinado no es el que tiene que ver con el apartado judicial de nuestro Estado, sino el que tiene que ver con lo social, con el apartado mediático, con lo que piensan los ciudadanos e intentar cambiar su forma de pensar a partir de, pues eso, las noticias que van saliendo en torno a las cosas que va haciendo. Insisto, aunque llegue a buen puerto el asunto y digan, pues al final no había nada y el juez Peinado se ha apartado de ahí, da igual. Lo importante es todo el desgaste, toda la erosión que hubo por el camino. Eso es lo que le interesa. Y eso es una cosa nueva, novedosa, del siglo XXI, para la que yo creo que nuestro Estado de Derecho no está preparado todavía, por desgracia. Señor Bosch, más allá de las acusaciones de tráfico de influencias, de las acusaciones que presentan, entre otros, por ejemplo, Manos Limpias contra Begoña Gómez, lo cierto es que los grandes beneficiarios hasta ahora que sepamos son Globalia, Barrabés y, si me apura, la Organización Mundial del Turismo. Pero si hay un caso concreto en el que se apunta directamente a Begoña Gómez y que no es Manos Limpias quien denuncia, o no solo, porque también es la Universidad Complutense en el caso de la cátedra y la... Bueno, ya habéis visto antes que la Universidad Complutense ha dicho literalmente, no podemos decir que hay ninguna irregularidad, pero investiga usted, a ver si encuentra algo. Como no, usted me tiene que denunciar algo concreto y decirme, mira, ha pasado esto que no es conforme a la ley y además tengo estas pruebas o estos indicios. No decir, pues no he visto irregularidades, pero investiga, a ver si encuentras algo. Hombre, eso no es serio, por Dios. La gestión del software y después la apropiación de la patente o la presunta apropiación de la patente. ¿Puede acabar esto en piezas separadas? Porque el único nexo común es la presencia de la mujer del presidente del gobierno de una u otra manera, pero hay una implicación directa en unos casos, en otros pues parece más o menos marginal. Efectivamente, y de hecho ya tenemos un antecedente de lo que usted apunta en las causas que lleva la propia Fiscalía Europea. Es decir, que es posible que el proceso se pueda separar porque es cierto que no hay ninguna conexión objetiva procesalmente entre lo que se alega del rescate a Europa y la actuación con Globalia. Eso no tiene ningún nexo, por ejemplo, con unas adjudicaciones al señor Barrabés y mucho menos todavía con la actuación de una cátedra extraordinaria en una universidad. Y por esto precisamente la Audiencia de Madrid delimitó el objeto del proceso a una causa concreta, a unos hechos que sí que estaban determinados. Lo otro, como decía, sería ir a una causa que debe parecer un cajón desastre y en la que sería discutible que el mismo juez instructor pudiera acumular, como si fuera una causa general, todo tipo de actuaciones contra una persona.
Dani. Sí, magistrado, yo querría preguntarle si es habitual que no se sepa exactamente qué está buscando el juez Peinado. Es decir, usted dice que es previsible o que, bueno, dentro de lo posible, que la audiencia vuelva a reconducir de alguna manera el objeto de la investigación. Ya no sería la primera vez, como usted mismo acaba de recordar, pero teniendo en cuenta los elementos que hay sobre la mesa, es habitual que no sepamos cómo el juez quiere orientar esta investigación, es decir, que no sepamos, o al menos así se queja la defensa, ¿no?, qué está buscando. Y después una segunda, sobre los tiempos, ¿no? Es decir, a nosotros a veces nos puede chocar, ¿no?, que en pleno agosto haya declaraciones testificales a principios, a finales, y que esta actividad del juez Peinado contraste con la de la audiencia, ¿no?, que tiene unos plazos que parecen como más dilatados, ¿no? ¿Es habitual tanto esta diligencia del juez Peinado como que esos recursos tarden tiempo en resolverse, lo cual también puede ser un problema para la defensa de Begoña Gómez? Lo habitual es que cada juzgador resuelva en función de los asuntos pendientes y de acuerdo con el turno cronológico. Eso es lo habitual. Se puede, obviamente, modificar por causas justificadas. Por ejemplo, vimos que la declaración testifical del presidente del Gobierno fue mucho más rápida que otras declaraciones que estaban pendientes para final de septiembre. Esto lo que corresponde es justificarlo. Yo creo que en este caso un juez instructor debe resolver por orden cronológico, como ha hecho la audiencia. Por ejemplo, la audiencia no ha adelantado la resolución de los recursos. Si hay una modificación de este orden cronológico, debe haber un motivo. Hay motivos tasados, por ejemplo, que sea una causa compreso, que haya una afectación de los derechos de menores. Pero cuando no concurren estas causas tasadas, es lógico que el juez instructor explique por qué hay una variación de los tiempos. Por otro lado, sí que ha habido alguna explicación por parte del juez instructor de cuál es el objeto de la investigación, pero eso es lo que precisamente puede tener elementos prospectivos discutibles jurídicamente, que contrasta con lo que dijo la Audiencia de Madrid. La Audiencia de Madrid dijo que se podía investigar las adjudicaciones al empresario Juan Carlos Barrabés porque había unas cartas de recomendación. No decía la audiencia que fuera punible enviar unas cartas, sino que se tenía que comprobar si había algo más que eso, filtrar todas las conductas y descartar o confirmar que hubiera. Y es lo que hizo la Guardia Civil en un par de informes. En los que descartaba que hubiera indicios de delito. Exactamente. El problema es que cuando la Fiscalía y la Defensa han requerido, que yo creo que cuando un juez instructor es requerido todavía se intensifica más cierto deber de motivar y de explicar, cuando se requiere que se explique cuál es el objeto de la investigación, la respuesta es que son todos los actos de Begoña Gómez desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno en relación con toda una serie de actuaciones, de contrataciones. Y claro, ese es el problema. Puede ser prospectivo y creo que requeriría una aclaración y una delimitación, porque en caso contrario se investiga todas las actividades vitales de una persona por si se le encuentra algún delito, que es lo contrario de lo que dijo la Audiencia de Madrid. En fin, yo creo que lo explica aquí Joaquín Bosch, blanco y en botella, y negro sobre blanco. Es impecable, no tanto como la actuación del juez Peinado, que no puede ser más irregular y no puede estar más plagada de cosas que, bueno, que te hacen confiar poco, ¿no?, en la justicia, y que tengamos que esperar todavía hasta finales del mes, que todavía no ha empezado, hasta septiembre, para ver qué dice la Audiencia Provincial de Madrid. Pues bueno, vamos a tener un mes de septiembre en el que, pues evidentemente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a la pobreza intelectual de nuestra oposición. Los únicos temas encima de la mesa van a ser Cataluña, España se rompe, y Begoña Gómez con un pequeño extra de hablar de inmigración, que últimamente pues les encanta, y el Partido Popular le ha cogido un poco de complejo de extrema derecha, y a Vox, bueno, pues están ahí compitiendo con Alvise a ver quiénes son los más ultras del momento. ¿Qué pasará? ¿A dónde mira esto? Pues aquí os leo los comentarios a ver qué es lo que opináis al respecto de lo que ha dicho Joaquín, de lo que empieza ahora de nuevo en septiembre, y de si opináis como yo, que bueno, pues básicamente el juez Peinado ha decidido de manera activa empezar a volver a dar argumentario a una posición pues sin ideas. Os leo los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.